Continuando con nuestro curso de circuitos electrónicos con transistores bipolares o transistores BJT, nos piden calcular, como ya es costumbre, todas las corrientes y voltajes en DC o bajas frecuencias del siguiente circuito, asumiendo que beta es el valor típico de 100. Entonces vemos que este circuito ya es un poquito diferente a los que hemos estado trabajando, puesto que tiene una red de polarización. Estas dos resistencias lo que hacen es polarizar la base con un voltaje en específico. Este tipo de ejercicios nosotros lo que hacemos es asumir el transistor en un punto de operación, ya sea activa o ya sea saturación, y posterior a esto encontrar todas las corrientes del circuito para poder verificar si la primera idea que teníamos del circuito es correcta o está en otro modo de operación. Lo primero que tendríamos que hacer acá es, como ya dije, tratar de llegar a un circuito como los que ya hemos estado trabajando. ¿Cómo es eso? Bueno, nosotros habíamos visto que teníamos una fuente de polarización, una resistencia y el transistor, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que tratar de llegar de este punto a este otro circuito. ¿Cómo podemos hacer para encontrar esta parte? Que es una fuente de voltaje y una resistencia. Pues si vemos este nodo que estoy pintando con rojo y redibujamos un poquito el circuito, nosotros tendríamos algo así: una fuente de voltaje, una resistencia, tendríamos el nodo que tenía yo pintado de rojo y posteriormente tendríamos otra resistencia conectada a tierra. Esta fuente de voltaje sería la de 15 volts. Vamos a encerrarla con azul, por ejemplo. Esta sería 15 volts más o menos. Esta resistencia que tenemos aquí sería la conectada a la fuente de alimentación. En este caso sería 100 kilos, ¿sí? Es decir, es RB1, ¿vale? Y esta otra resistencia sería RB2, es decir, 50 kilos. ¿Ok? Y si vemos, una terminal de RB2 está conectado al nodo de interés y la otra terminal está conectado a tierra, como está en este circuito. Entonces yo realmente lo que necesito es saber el voltaje que hay en la base. Por lo tanto, yo sé que en este yo puedo poner una tierra y este voltaje será un voltaje de Thevenin. Como ya vimos en el curso de circuitos 1, circuitos resistivos, para encontrar el voltaje de Thevenin, pues aquí es muy sencillo porque será el voltaje equivalente que vean en estas terminales. Sin embargo, vemos que estas terminales están en paralelo con la resistencia de 50K. Entonces nosotros podríamos encontrar el voltaje de Thevenin con el siguiente circuito, donde este es de 50K y esta es la de 100K. Y como ya dijimos que está en paralelo, entonces la de 50K tendrá el voltaje de Thevenin. Como vemos, esto es un simple divisor de voltaje. Haríamos que VTH sería 15 volts multiplicado por 50K entre 100K más 50K. Esto sería igual a 5 volts. Perfecto, ese sería nuestro voltaje de Thevenin, pero ahora necesitamos la resistencia de Thevenin. ¿Cómo hacíamos eso? Al no haber fuentes dependientes, lo único que hacemos es todas las fuentes independientes se apagan y mediríamos la resistencia equivalente. En este caso, la resistencia equivalente sería simplemente la resistencia de 100K en paralelo con la resistencia de 50K. Nuevamente medido desde las terminales de interés. Por lo tanto, la resistencia de Thevenin será igual a el producto entre la suma de ambas. Haciendo estas operaciones nos queda un valor de 33.33 kilo ohms. Entonces yo ya tengo un voltaje y una resistencia equivalente. Por lo tanto, este circuito se redibujaría, como ya habíamos dicho, con esta forma, pero esta fuente de voltaje entonces sería de 5 volts y esta resistencia sería de 33.3 kilo ohms. Esta seguiría siendo de 15 volts, esta resistencia seguiría siendo RC, que sería 5 kilos, y esta sería RE de 3 kilos. Ya llegué a un circuito al que yo conozco y ya lo podría yo empezar a analizar. Entonces, ¿qué podemos hacer primero aquí? Pues bueno, yo haría una malla eléctrica.
¿Qué malla eléctrica haría? Pues la que va de tierra a tierra. Entonces podría venir así y cerrar esta malla, ¿no? M1. Y recordando que aquí entre la unión base emisor hay una caída de 0.7 volts si el transistor es de silicio y está encendido, entonces yo ya puedo hacer ley de voltajes de Kirchhoff en malla 1. Entonces tendríamos 5 volts menos el voltaje de la resistencia de 33.3 K menos 0.7 menos el voltaje de la resistencia de 3K es igual a 0. 5 volts menos el voltaje de la resistencia de 33.33K por ley de Ohm, tendría yo simplemente que sería IB por 33.33K menos 0.7 menos, en este caso, la resistencia de 3K sería IE por 3K. Esto sería igual a 0. Vamos a simplificar este 5 con este 0.7. Tendríamos 4.3 volts menos IB por 33.3K menos IE por 3K. Y esto igual a 0. Vamos a suponer que el transistor se encuentra en activa. ¿Por qué hacemos esto? Para que podamos usar las ecuaciones a las que ya estamos acostumbrados a utilizar cuando el transistor se encuentra o se comporta como un amplificador o está en el modo de activa. Teniendo esto en cuenta, yo sé que IE es igual a 1 más beta IB. Yo tengo el valor de beta y solo hay que sumarle 1, por lo tanto IE será igual a 101 IB. Esta ecuación, que voy a encerrar con naranja, la vamos a reemplazar en esta otra ecuación, a la cual yo llamaré ecuación 1. Reemplazando en ecuación 1, entonces yo tendría 4.3 volts menos IB por 33.3K menos IE, que sería 101 IB por 3K. Y esto sería igual a 0. Despejando, 4.3 volts sería igual a IB por 33.3K más 101 IB por 3K. Vamos a factorizar IB. Y me quedaría 33.3K más, aquí sería 101 por 3K, eso me da un valor de 303K. Y por lo tanto, esto me da un valor de IB 4.3 volts sobre 336.3K. Nuevamente volts entre ohm me queda en corriente, en amperes, ¿no? Esto me da un valor de IB igual a 12.78 microamperes. O recordemos que micro es también por 10 a la menos 6 amperes, como lo queramos ver. Entonces este será IB. Yo teniendo este voltaje de IB puedo calcular, por ejemplo, IE e IC. IE ya lo tengo muy fácil porque aquí en naranjita tenía yo ya la otra parte. Entonces IE sería 101 por 12.78, dándome un valor de 1.29 miliamperes. Por lo tanto, IC yo sé que es beta veces IB. Entonces esto es aproximadamente 1.278 miliamperes. Teniendo estos valores, yo ya podría verificar si el transistor se encuentra en la zona activa. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues bueno, encontrando estos voltajes. El voltaje de colector y el voltaje de emisor. Para calcular el voltaje del colector, yo ya sé que por aquí viene la corriente IC, que ya tengo, es 1.278 miliamperes. Entonces simplemente voy a bajar un poco el pizarrón y voy a hacer aquí una pequeña división para no confundirnos.
yo voy a calcular el voltaje de la resistencia RC, que de hecho está aquí, 5 kilos, ¿no? Entonces, por ley de Ohm, yo ya sé que sería el voltaje en la terminal positiva, en este caso está polarizada más menos, por cómo dibujé la corriente, y vemos que la terminal positiva está conectada a 15 volts, entonces sería 15 volts menos la terminal negativa, es BC, es el voltaje que quiero conocer, y esto sería igual al valor de la resistencia por su corriente. Despejando BC, entonces tendría yo que es 15 volts menos 5K por 1.278 miliamperes. BC entonces me queda con un valor de 8.61 volts. Ahora vamos a calcular BE de la misma manera. Voy a hacer un poquito más abajo el pizarrón. Y para BE, yo ya sé que la corriente viene en el mismo sentido, entonces la resistencia se vuelve a polarizar de igual forma, más o menos, y aplicamos la misma ley de Ohm. ¿Cuál es el voltaje en la terminal positiva? BE. En la terminal negativa será 0, y esto será igual a la resistencia, 3 kilos, por la corriente, que también acabo de calcular. BE entonces será simplemente 3 kilos por IE. IE nos había quedado un valor de 1.29 miliamperes. Entonces BE me queda con un valor de 3.87 volts. Por lo tanto, el voltaje BCE será 8.61 menos 3.87 volts. Teniendo así BCE de 4.74 volts, corroborando entonces, y también de acuerdo a los anteriores ejercicios que hemos visto y las explicaciones acerca de las zonas de los transistores, que si no entendemos pues los invito a ver los videos anteriores a este, vemos que esto está en activa. Otro que podríamos checar como para verificar si está en activa es la unión que hay entre colector y base. Ya vimos que podemos calcular entonces el voltaje de la base. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, pues recordemos que tenemos el transistor de esta manera. Y yo ya podría entonces, al tener la corriente de base, podría yo calcular el voltaje que hay aquí, ¿no? Que es el voltaje de base. Muy bien, entonces 5 volts menos el voltaje de base será igual a 33.33K, que es la resistencia de Thevenin, por IB. Entonces esto será 5 volts menos 33.33K por IB, que nos quedó de 12.78 microamperes. Esto será igual al voltaje de base. El voltaje de base entonces es 4.574 volts. Ya que tenemos este voltaje, ahora sí podemos calcular la unión PCB. Recordemos que para que se encuentre en activa necesitamos que esta unión, el voltaje de colector, sea mayor al de base. Claramente vemos que el voltaje de colector es mayor al de base, ¿cierto? De hecho, es más grande por 4.04 volts aproximadamente. Entonces, de esta manera también vemos que esta unión o este diodo se encuentra polarizado en inversa, que es una de las cosas o de las características que tiene que tener nuestro transistor para que esté polarizado en activa. Entonces, de esta manera hemos encontrado todos los voltajes y todas las corrientes de este transistor.